aquí estamos en el Museo del Futuro, detrás mío la mano del jeque, con los dedos puestos así, amor, victoria y ganancia. Así le dicen que significa, ese es el significado. El museo es espectacular, no hay ninguna pared así, todo es redondo, una arquitectura impresionante. Y bueno, y como podéis ver, parece que estamos en el futuro, eso sí es verdad. No vamos a entrar dentro del museo, pero vamos a grabar todo lo que podamos por la parte de fuera y también entrando a la sala principal. Ahí nos vemos. Bueno, pues aquí estamos en el arco, como le queráis llamar, un arco que lo hizo, creo que un ingeniero mexicano. Aquí estamos en Dubái. La Burj Khalifa lo tenemos allí detrás, la torre. Lugar espectacular, lo hemos subido aquí para hacer una foto. Daros a conocer lugares como este aquí dentro de lo que es Dubái. Se me olvidaba hacerle una foto a aquel edificio. Allí tenemos como una pirámide y ahí tenemos un obelisco. Pues nada, os mando saluditos, gracias por estar ahí acompañándonos en el viaje del día de hoy. Y lugares como este que tiene un mirador arriba del todo, que se ve fantástico la ciudad, pero vamos a ir a la de Burj Khalifa, que parece ser que es mejor, más alto y todo. Estos me gustan, no son edificios altos, pero son tan bonitos de la decoración de arriba y tan gemelos. Pero bueno. No va a haber mucha suerte porque se ve bastante niebla. No tiene tan buenas vistas como quería. Pensábamos que con la pequeña lluvia que hubo se podía haber despejado, pero parece que no. Faltan 3 horas, ojalá. Ah, 3 horas. Sí, para hacer la subida. Ojalá, porque tenemos ahí el Burj Khalifa, ahí delante, y en este momento se ve muy tenue. Ojalá me equivoque y luego se vea mucho mejor. ¿Ahora dónde vamos a ir? Ahora vamos a ir al Museo del Futuro. Ah, Museo del Futuro. Pues el Museo del Futuro es, y aquí lo llaman como el edificio más bonito en todo el mundo. El museo está especial en 3 cosas. Primero, porque es un museo, habla sobre el futuro. Nada habla sobre el pasado en este museo. La segunda cosa, el museo está impreso totalmente, pues no tiene ninguna columna ni esquina en la arquitectura del museo. La tercera cosa, en la fachada del museo está, hay un idioma, está escrito 3 dichos del jeque de Dubái. El primer dicho dice que el futuro aquí lo imagina, lo diseña y lo implementa. El futuro no espera, el futuro lo podemos construir hoy. Segundo dicho dice, no viviremos durante cientos de años, sino podemos crear algo que vive para cientos de años. Tercer dicho dice, el secreto del desarrollo de la vida humana y la renovación de la humanidad reside en una sola palabra, es la innovación. Lo han construido el museo por 2 motivos principales. El primer motivo, para que sea la primera ciudad del mundo en aplicar la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando entramos a la sala principal del museo, vamos a ver cosas también iguales. Por ejemplo, un aparato de perfume. El perfume es único. ¿Por qué es único? Porque cuando quieren preparar este perfume, le mandan un formulario a su correo. Después de responder a las preguntas, el aparato también arregla el perfume según el carácter, según la respuesta. Otra cosa, al lado también hay una cafetería. También preparar un café, si alguien lo quiere grabar y acerca. También hay un robot que preparando el café. Está escaneando el menú, también pagando por tarjeta, luego también él prepara el café. Aquí en el aeropuerto también ahora están intentando el Terminal 3, pero lamentablemente ustedes llegaron por el aeropuerto viejo. El aeropuerto moderno, por ejemplo, quieren 3-4 años que acaban que alguien de un mostrador que trabaja en el mostrador. Pues quieren también que sea nada más máquinas y ahora obligan a la gente a hacer el check-in en la máquina como para entrenar para el futuro. Pues aquí están intentando que aplicar lo más nuevo. Por ejemplo, a partir de 2026 no habrá ticket de metro, no habrá tarjeta.
La idea o lo que han anunciado este año, porque hicieron un evento, se llama Los Diseñadores del Futuro, que van a usar la mano, hay máquinas, va a escanear la mano, y después de escanear la mano va a entrar a la cuenta bancaria de la persona y cobra directamente de la cuenta bancaria. Pues no va a tener que comprar un ticket para entrar al metro después. Ahí también en todos los sectores va a ser igual. Cada sector está también ahora pensando que desarrollar algo, hacer algo más fácil para el público. El jeque, por ejemplo, de Dubái, no es tolerante. Hace también 10 días, para nada más veía que están trabajando bien, no están trabajando bien, ha enviado su policía secreta a 4 sectores principales. Ha despedido 3 también directores generales de 3 sectores y uno nada más de la inmigración quedaba en su lugar. ¿Por qué? Porque cuando también enviamos a su policía secreta, el director general también de la inmigración estaba también sirviendo a la gente, no había oficina, si alguien quiere entrar puede entrar. Pero los otros dijo también en una publicidad también en Twitter, también del jeque, dijo también ya tenemos 4 directores generales, uno merece que quedar en su lugar, nosotros que no. Nosotros sí en secretaria hay barrera para llegar a él, ya tiene su prestigio. Eso no es nuestro servicio. Aquí todo va andando bien, pero a él no le gusta. Dice también, lo primero hay que servirle a las personas personalmente. Pues él siempre preocupa por esta parte, siempre preocupa si hay corrupción o no hay corrupción, y casi no hay corrupción. La corrupción en el país también menos 1%. Pues él quiere ser el primer país de aplicar la inteligencia artificial. La segunda cosa, para que sea un museo como un lugar atractivo a los innovadores del mundo. Porque el jeque de Dubái tiene una visión hasta 2040. Si alguien, por ejemplo, en un momento quiere regresar para subir al Mirador o también al Dubai Frame, puede subir. Pero el Dubai Frame, bajando del Dubai Frame, están ofreciendo la visión del jeque de 2050. Cómo va a ser la infraestructura, cómo van a usar los coches volando, cómo va a ser también la atención médica. Están ofreciendo, tiene una visión completa hasta 2040 para el jeque actual de Dubái. Pero pidió su heredero, también el primer hijo, el segundo hijo, porque el primero murió, el segundo hijo, que tenga otra visión hasta 2060. Para tener esta visión, claro que no es fácil, necesita gente especial, gente puede imaginar el futuro. Estamos en un mundo se cambia de un día a otro, pues para que sea un lugar atractivo para juntar los innovadores del mundo, si alguien tiene una idea para renovar el país, lo pueden también apoyar, lo pueden apoyarlo económicamente para aplicar también su idea. En general el museo tiene 6 pisos, un piso de sala de reuniones, 5 pisos normalmente para visitar. El quinto, siempre nuestra visita, cuando alguien tenga la entrada, empieza por el quinto piso. El quinto piso es una invitación de la Estación del Espacio Internacional. El cuarto piso hay 2.400 muestras de animales y plantas como un registro de la vida. El tercer piso para sacar la energía negativa de las personas. Cuando entran le digan ya hay que acostar, hay que poner su mano así en este aparato, pues es una manera para sacar la energía negativa. El segundo piso es el piso más importante, porque en este piso hay inventos del futuro, lo vamos a ver entre 2040 y 2050. Por ejemplo, hay 2 coches volando, flotantes. Estos 2 coches con una manera personal, privada, pero el taxi, por ejemplo, el taxi volando lo van a usar a partir de 2026 en Dubái. El taxi también flotante, están construyendo 3 estaciones en el aeropuerto, en el downtown, en La Palmera, para también usar este taxi con una manera comercial. Pero coches flotantes volando, pues de forma personal, ya son inventados dentro del museo. Hay también un traje de un hombre que está volando de un lugar a otro lugar, y lo han probado mucho. También más con un robot muy avanzado, también una bicicleta, pues inventos literalmente del futuro. El primer piso es un piso de juegos inteligentes de niños. Eso es lo que hay en el museo. También, pero al lado del museo, donde vamos a tomar la mejor foto, hay una mano así. Se llama la mano del jeque o el signo del jeque. Es amor, victoria y ganancia. Amor, victoria y ganancia, los 3 principios para trabajar. Amor o pasión, hay que tener amor o pasión a lo que estamos haciendo. Luego vas a conseguir la victoria o el éxito y luego colectar la ganancia o el dinero. Pues amor, victoria y ganancia son los 3 principios del jeque. Allá donde vamos a tomar la mejor foto de todo el museo. Pues el museo en general es una arquitectura genial, única en el mundo, que no tiene esquina ni columna. El piso más importante, el segundo piso, pero el resto más como inteligencia artificial.
pues el resto del museo. Pues el museo merece mucho la pena llegar, ver la arquitectura y además también el diseño mismo es un diseño desarrollado por un genio claro, se llama Shokira. Pues también él que ha construido el museo entre 2015 hasta 2022 y lo han inaugurado exactamente el 22 de febrero 2022 para que sea una fecha especial, igual como el metro el 9 de septiembre 2009. También el diseño mismo representa ojo, como mirando al futuro, el espacio como el futuro desconocido, en la parte verde como también la madre tierra, representa la madre tierra, pero es un centro para atraer los más inteligentes del mundo, para también poner sus ideas y también ayudar a Dubái a que sea siempre avanzado. Cuando primero mejor que llegamos y también hacemos las fotos y después de sacar las fotos junto a la mano del jeque vamos a entrar a la sala principal. Primero en la sala principal a la izquierda hay los 3 techos del jeque que son escritos también en la fachada. También al lado hay el baño, si alguien quiere entrar al baño mejor que ahora. Luego también desde al fondo hay el aparato de café y por fondo, pero no tenemos el acceso a los 5 pisos, nada más en esta zona. En general, cuando llegamos vamos a tomar hasta los 12 en el lugar para ver el lugar. A ver a la derecha ahora. Parece un anillo. Parece que tiene forma de anillo, digo. No, es de ojo. ¿De ojo? Sí, de ojo. الشكل بتاع اللي على اليمين دول بينزلوا بس بس واقفين هنا يتكلموا عبدالله تاني؟ ممكن هم عاملين تشغيل الدنيا ليه كده مش عارف. جيت على الشمال كده هتطلع وخلاص هو ينزل ان شاء الله ما يقدرش يطلع يعني. الساعة 9:12 يعني اديلهم بيتي موجود الساعة 12. ها؟ اديلهم الساعة 12 يوم لحد الساعة 12؟ عندنا القصر والفيل وبعدين Ok, Javi, vamos a bajar aquí y caminamos hasta el fondo para sacar fotos y luego entramos en la recepción. Bueno, pues el Museo del Futuro lo tenemos encima nuestro. Espectacular, ¿no? Lo que sigue. La Torre Burj Khalifa que asoma por allá. Bueno, pues vamos a seguir al... ¡Alex! Voy a llamar al chaval a ver si le hace una foto de baja ciudad. ¡Alex! Por dentro está impresionante, ¿eh? Ahora vamos a ver. ¿Se podrá entrar? Aquí tenemos la mano, la famosa mano. Ahí está el chavalote. Adriana. Yo tengo mi celular preparado para que me haga la fotito. Cómo impresiona, la mejor vista es esta de aquí.
sí, parece del futuro, ¿a que sí? Y la manita que la tenemos aquí, preciosa mano. Bueno, pues nada, nos vamos a pasear. Oye, tiene ganas uno de tocar la mano, ¿eh? No es por nada, pero la sensación que tienes es que esta mano está hecha en plata, más que en acero inoxidable. Tienes la sensación de estar al lado de... Pues fíjate cómo se me ve perfectamente. Que parece plata, más que acero inoxidable. Está impresionante, ¿a que sí? ¿Dónde está Adriana? Que no la veo. Bueno, a ver dónde quedamos con el guía para irnos para la puerta principal. Oye, creo que esta mano sí la limpia muy a menudo, ¿eh? Sí, está súper clarita. Oye, creo que podemos... Digo que podemos entrar, ¿no? Oye, que Sí, está bueno. impresionante por dentro. Hasta el elevador parece una cápsula del tiempo. Bueno, pues yo sigo grabando aquí como si estuvierais aquí. No veo a Adriana. ¿Dónde se me fue Adriana? Se fue de adentro, yo creo. Vamos a buscarla. Bueno, pues lo primero que hemos hecho es una foto de esta famosa mano. Después antes de irnos al autobús, si quieres, podemos venir rápido para ver si no hay nadie y tomamos la foto más rápido. Sí, porque nos ha costado hacer una foto en la cual salga sin que nadie más salga. No es fácil, ¿eh? ¿Ah? Porque constantemente nosotros nos vamos, pero va otra gente, ya lo estáis viendo cómo está. Pues yo perdí a Adriana por ahí, ya la encontraremos en el futuro. La vamos a encontrar en el futuro, aquí dentro. Pues así se entra. Y vamos a ver qué tal está. Voy a hacer otro pequeño vídeo aquí dentro, si alguien me lo permite. Ahí está el guía explicando. A las 12 al frente. Pero aquí no íbamos a subir a ningún... No, yo les dije que no tenemos la entrada es 110. Pues nada más podemos subir en el medio también para sacar más fotos, ver allá al fondo también el aparato de perfume y también la cafetería y el camarero robot. Pero al fondo, aquí hay el baño, y aquí hay los tres hechos que están escritos en la forma del museo. Aquí. Los tres hechos en inglés, en árabe, en la forma escrita. Pues es lo que tenemos aquí. Ahora, ¿podemos hacer? Sí. Sí, sí. Nada más aquí, en este piso. Ya también sacamos la foto también de los tres hechos, el baño, al fondo hay aparato de perfume, hay también la cafetería, hay también el camarero robot y podemos subir hasta el medio. No tenemos entrada para el medio, sí. Hay a la mano derecha hay escaleras para subir, a la mano izquierda después del aparato de perfume hay elevador para llevar también hasta el medio. No hay entrada hasta 15 días y la entrada cuesta 110. Sí, no, sí. Bueno, pues aquí vamos a investigar un poco. Esto es para hacer un vídeo de estos que lo utilizas pagando. Tenemos ahí un delfín que le puedes hacer fotos, un delfín volando. Los baños que son futuristas los vamos a conocer ahora. Lo voy a conocer yo, no sé si voy a grabar, si voy a poder grabar algo. El chavalote está ahí impresionado también. Yo voy a hacer un vídeo luego para el grupo de Facebook de Paco Rivera Maya. Bueno, oye, parece que está volando sin ningún hilo, ¿no? Sí, está volando con un motor. Porque parece como si lo dirigiera a alguien. Se lo está volando alguien. Sí, porque esto no es normal. Fíjate tú. Bueno, los elevadores en forma de capsulita, de huevo, como le queréis llamar, Bueno, y por aquí adelante tenemos lo de los perfumes, que tú le das tus respuestas y según tu personalidad te saca un perfume con inteligencia artificial. Oye, no pregunté a qué hora lo del día, a qué hora tengo que estar. Yo tampoco, pero creo que 20 minutos más o menos. Bueno, ahí tenemos lo de los perfumes, vamos a conocerlo. Y según tus respuestas te va haciendo el perfume.
Bueno, pues todo está diseñado con inteligencia artificial, ya lo veis que van rellenando los botellines pequeñitos y va cayendo, dependiendo de qué, va cayendo un poquito, una gotita, dos gotitas, hasta que llega totalmente lleno al final. Y ahora me voy aquí a la cafetería, que hay un robot, que es el que te sirve. Aquí el robot lo vamos a grabar, a ver cómo funciona. A ver si alguien ha pedido un café o no. De momento nadie ha pedido un café. ¿O sí? Está saludando, ¿no? Saluditos. Ahí, mira, ya va a agarrar el café de alguien. Y lo va a servir. Alguien va a pedir un café. Y le está saludando a este hombre. Bueno, chaval, ¿qué te parece el robotcito? Está bonito. Y ahí se lo pone. Bueno, pues yo estoy buscando la mejor posición para hacer un vídeo de 1 minuto y que se pueda enseñar esta sala. Tenemos una salida aquí en la parte de fuera para buscar otra posición de hacer vídeo. Y aquí la zona de tienda, Luego me voy a subir aquí en la parte de aquí arriba y me voy a poner en este puente. Te estaba buscando, ¿dónde te has metido? Y al baño. Ah. Mira, ahora hay 2 en vez de 1. Bueno, ya saben qué consiste. Los baños, que ya los has conocido. Las capsulitas, esto. Ahí también te puedes subir a mirar. Estos delfines para hacerle fotos si quieres. Allí tienes los perfumes que te hacen con inteligencia artificial ahí. Y allí tienes la cafetería con el robot. Yo voy a hacer un vídeo. Bueno, vamos. Este robot no sé qué hace, si es un perrito o qué Es un robot en forma de perrito. Es como si fuera una mascota, mira el niño como... Bueno, voy a hacerme el vídeo yo. Voy a empezar con este perrito. Pues cuando ves un robot como este, ¿qué piensas? ¿Dónde estás? Estás en el Museo del Futuro, aquí en Dubái. Hoy es 18 de diciembre, aproximadamente las 11:30 de la mañana, aproximadamente. Estamos grabando tanto para YouTube de Paco Rivera Maya como para el Facebook del grupo de Paco Rivera Maya. Está gracioso, eso es como si fuera una mascota, pero juega un poquito. No solamente es esto lo que tenemos. Tenemos los delfines, estoy haciendo un resumen y estoy grabando también para YouTube al mismo tiempo. Esos delfines que van volando no están sujetos a nada, alguien los debe de llevar. Fijaros el ascensor es como una cápsula, hay 2 ascensores ahí. Y hemos entrado dentro de lo que es el edificio, un edificio fantástico, muy diferente a lo habitual. Aquí enfrente tenemos, si tú quieres tu perfume personalizado, el perfume personalizado con inteligencia artificial. Cuando tú respondes unas preguntas, ahí te saca tu perfume. Van unas botellitas pequeñas dependiendo de lo que vayas a pagar, van por ahí en medio y al final te sale el perfume. Como estáis viendo, hay una capsulita ahora mismo, hay una botellita pequeña y ahí se va llenando. Bueno, aparte de esto, esta zona no es de pago, esta zona puedes entrar gratuitamente. El edificio por fuera está fantástico. Y aquí tenemos un robot que te sirve el café con leche. Bueno, todos se acercan al robot. Bueno, sirve para hacer café con leche o caliente o frío, ¿no? En este caso está poniendo la leche y luego el café. Y bueno, está fantástico. Pues el lugar maravilloso. Ahí estamos aquí con el tour que hemos venido a Dubái. El chavalote está aquí impresionado, no sé qué más hace, está interactuando con los niños. El perrito quiere salir, yo creo. Sí, quiere salir, no sabe por dónde, ¿no? Pero bueno, ahí sigue. Chaval, ¿qué te está pareciendo nuestra visita aquí? Está impresionante. Impresionante. Como diría, dicen que es el futuro, pero yo ya lo estoy viendo como el presente. Bueno, pues lo estáis viendo.
Vamos a subir estas escaleras porque tenemos otra visión diferente de lo que estamos viendo. Por aquí se suben. Vamos a ir por esta zona. Voy a intentar hacer un vídeo que no se alargue porque estamos ya en 2 minutos y pico. El edificio por fuera es más bonito quizá que por dentro lo estamos viendo, pero bueno. Bueno, pero por dentro es el concepto. Luego hemos grabado por fuera anteriormente, ahora estamos grabando por dentro. Y estamos subiendo estas escaleras porque te permite, como un puente, observar lo que tenemos abajo, ¿no? El chavalote que lo tengo delante. Y bueno, pues esta es la vista que tenemos desde arriba. Los baños están aquí de frente, justo de frente. Ahí está el delfín, uno de ellos, y el otro aquí a la derecha. Y bueno, aquí hay diferentes salas cuando pagas, que ahora mismo no las sabría explicar porque ya no me acuerdo. La primera, la de más arriba, que es la que primero ves, es como si estuvieras en la estación orbital del espacio. Y cada sala está dedicada a algo diferente. Por ejemplo, siempre estamos hablando del futuro, ¿no es así? Ajá. ¿Tú te acuerdas de otra sala que nos explicó? Algo para los niños también. Según yo sí. Y bueno, pues esta es la vista que tenemos desde aquí, desde el Museo del Futuro en Dubái. Luego os comparto algo más. Bueno, pues ya para el vídeo de Facebook. Habréis escuchado lo mismo. Y es un adelanto de lo que estamos grabando el día de hoy. Ya sabéis que yo grabo como si estuvierais conmigo aquí, como si estuvierais paseando al lado nuestro. Aquí nos vamos a hacer una foto, ¿qué te parece? Venga, ponte. Voy a parar un momento el vídeo. Ahora se está acercando el delfín por aquí. Se puede ver que no hay nada que lo sujete, solamente son motorcitos que tiene. Yo creo que funciona pues con gas que le hace flotar y las alas le deja moverse por un Según yo sitio para tiene otro. helio. Tiene por helio. dentro, y aparte de eso, pues tienen los motorcitos para ir bajando, subiendo, y las alas que también ayudan. A lo mejor está programado para que solamente se mueva en esta zona y cuando están cerca a lo mejor tiene sensores, el uno del otro. Sí están motorizados, según yo. Sí, motorizado, pero... Perdón, con control. Exacto, Según yo, son bueno. con control. Pues vamos a esa escalera, nos hacemos una foto como están haciendo estos compañeros que tenemos del autocar, donde se vea el ascensor cuando baja o sube, ¿te parece? Venga, nos vamos para ahí. Y por aquí pues vemos otra parte que es donde está el robot que hace el café con leche. Ahora mismo no está nada solicitado, está aburrido el pobre. Espero que nos oxide. Y esta parte de fuera, que no sé exactamente lo que vamos a ver ahí cuando salgamos. Esta sería la parte de entrada. Oye, ellos han entrado. Esta parte de aquí me dicen que se puede entrar. Vamos a ver qué encontramos aquí. Esto no lo sabía yo. Emiratos Tower. ¿Qué será todo esto? Esa es la Esta es la torre de entrada, Emiratos. pero desde el metro. Sí. Si tú vienes en metro, vendrías por aquí para llegar hasta el edificio. Y la otra entrada se hubiera venido desde la torre. ¿Qué? ¿Cómo están las paredes? Quería tocarlas. Son como de un material entre plástico y madera, más o menos. Parece. Y aquí iríamos a la estación de metro. Oye, ¿y qué tal? ¿Qué te ha parecido estar aquí? Pues de momento bien. Algo diferente a lo que hemos visto, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Pero te gusta? Sí, está bien. Por ahí están paseando más adelante otros paisanos de aquí, del viaje. Oye, vamos a pasear mucho, ¿eh? Sí, yo ya me quiero dar la vuelta porque... Bueno, lo que quería ver es cómo era la estación de metro, ¿no? Voy a parar un poquito. Bueno, pues aquí pone la construcción más hermosa del planeta y justo ahí enfrente tenemos dos fotografías o dibujos. Emirates. La torre Emirates, de Emiratos. Pero fíjate tú aquello de allí también. Eso es importante también. Y las dos fotos de los jeques, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que nos vamos a dar la vuelta. Ya ir para adelante, como que no. Pues es de allí, Bueno, pues ya nos vamos otra vez al edificio. ¿Cómo estáis? A las 12. ¿A qué hora nos dijo? A las 12. Bueno, pues el día de hoy está deparando sorpresas de conocer diferentes lugares de la ciudad. Eso está muy bien, me está gustando. Quizás en la prisa no, pero es que si no, no podemos visitar todos los sitios que quieren.
Es por eso que lo estamos haciendo de esta manera, hay que entenderlo también. Aunque a veces, pues ahora mismo hubiéramos seguido para adelante, pero como sabemos que no da tiempo, otra vez para atrás. Y nos vamos a hacer una foto desde la escalera, creo que quedará bien también. Y ya estamos llegando al edificio. Bueno, ahí hay otra sala que es para ir a la torre esa que teníamos al lado. Y vamos a hacer una foto aquí, chaval. Cuando baja el ascensor y que se vea el huevo ahí flotando. Huevo. La cápsula. Bueno, pues nada, una fotito que hemos hecho aquí con los huevos subiendo y bajando. No, huevos o cápsula, como le queramos llamar, ¿no? No digo que ninguna interpretación rara. Hay 3 elevadores, ¿eh? No, yo pensaba que eran 2, pero hay 3. Bueno, pues Adriana se nos quedó por ahí abajo. Habrá que encontrarla otra vez. Ya estamos a 5 minutos de ir al autobús. Adriana entraba en ganas de hacer su perfume personalizado. Voy a salir un momento por aquí, a ver cómo se ve por esta parte. Ya no me voy a quedar con las ganas. El robot, me decía el chaval que cuando el hielo no tiene el peso que tiene que tener, lo tira y agarra otro. Aquí estoy, que me está chuchando la puerta por detrás. Bueno, al final conseguí salir. Bueno, pues me voy a ir a la otra parte. Fijaros las torres que tenemos delante. Impresionantes, ¿no? Igual como por ahí. Esa parece la torre de Londres, parece, del que va al Támesis. Y por aquí tenemos el anillo. Una vista creo que mejor. Bueno, ahora sí, voy a tomar una vista. Ya nos vamos para adentro porque nos toca irnos. Y a ver si encontramos a Adriana, que otra vez se nos volvió a perder. A lo mejor se animó y se fue a hacer el perfume, vete a saber, no sé. Aquí hay una tiendita que vende cosas como tipo del futuro o algo así, pero obviamente lo puedes comprar en Amazon porque son cosas un poco internacionales, ¿me entiendes? Sí. Por ejemplo, el astronauta con una luz LED, eso lo puedes comprar en Amazon, ¿me entiendes? Sí. Guárdala. Vamos a ver lo que me dice Ale. Bueno, la mano. Vamos a irnos rápido porque ya nos tenemos que ir. Diferentes figuras. Oye, eso lo puedo hacer yo con impresión 3D. Sí, es lo que te iba a decir, que me lo veo como impresión 3D. Oye, ¿pero quieres que te lo haga para la casa? Pues sí, no te Mira, yo quiero comprarme esto en Amazon, que son para hacer fotos instantáneas, ¿me entiendes? Sí. Físicas. Bueno, pues nos vamos. Nos vamos ya porque llegamos tarde, chaval. Quería acercarme a ver si había algo diferente, algo que me llamara la atención, pero estoy viendo más o menos normal, lo que tenga que ver. Y ya nos vamos para el bus. Fijaros la gente que hay para subir arriba a la sala. El tema de sacar las entradas me imagino que es aquí. ¿Cómo funciona, chaval? Sí, esa es para la entrada al museo. Mira, el chaval ya fue adentro, qué bueno. Ya estoy adentro. Pues ya veis que tiene éxito, ¿no? Mucho éxito. Pues es un lugar que no te puedes perder en tu visita. Oye, ya vi cómo lo activan, es una maquinita que tiene. Oye, voy al baño, que no he ido, Te solamente lo por verlo. Bueno, voy a grabar hasta aquí. Ya más no voy a grabar. Bueno, ya estoy saliendo de nuevo. Os puedo decir que en el futuro vamos a hacer las necesidades igual como en el presente. Me refiero que de pie o sentado. Eso va a ser igual. Por lo menos los baños son así.
Eso sí, muy bien cuidados, muy limpios. Hay 2 personas pasando el trapo constantemente. Y bueno, volvemos a salir de la parte de fuera. Me voy a hacer el autobús, porque seguro que me están esperando. Creo que voy a ser el último en llegar. ¿Qué pasó? ¿Ya sale? Para allá. Pues yo decía que parecía un anillo, pero no. Ahí van los dos. Nos estamos perdiendo, no vemos los autobuses, está todo lleno de autobuses. Mi papá es uno de ellos. Bueno, pues este es un vídeo diferente. Vamos a hablar de lo que es la Riviera Maya. Tenéis grandes y muy buenas oportunidades de inversión. Yo ahora mismo estoy disfrutando en un cenote, bueno, en la laguna de Bacalar. Aquí tenemos diferentes cenotes durante la laguna y os puedo hablar ahora mismo de una nueva preventa que tenemos en Playa del Carmen. Se llama Toy, está muy cerca de lo que es el ferry, unas vistas al mar excelentes, son departamentos de unos 40 metros cuadrados. Digamos que son estudios, pero tú lo puedes hacer a tu medida también, comprando varios departamentos y te puedes hacer de una recámara, de 2 recámaras y disfrutar de un lugar espectacular. Estamos en la preventa al mejor precio, así que no lo olvides. Disfrútalo, se entregan amueblados equipados con piscina, con gimnasio, con ascensor, lobby, un pequeño aparcamiento y una zona muy cercana a la Quinta Avenida, a los ferries, al Parque Fundadores y a nuestra segunda casa como es Casa Sofía. Bueno, saludos, os dejo ahí esas imágenes y espero que os guste. Toy, la nueva preventa que tenemos en Playa del Carmen, espectacular el desarrollo, con vistas al mar excelentes desde el roof. Desde la 4ª planta ya podemos tener algunos departamentos con vistas al mar. 53 departamentos, se entrega en febrero de 2027 y aquí tenemos a Joel que nos va a explicar sus características. Así es, estos fondos de 40 metros cuadrados que va a tener alberca Infinity con una espectacular vista al mar, que solamente estamos a 2 cuadras de ella, gimnasio, vamos a tener spa, restaurante. Y pues tenemos precios desde $195,000. Aún estamos en la etapa de Friends and Family, donde puedes encontrar un 5% de descuento y pues, el mejor plan de pagos, ¿no? Pues son estudios, departamentos de una recámara y de 2 recámaras. Empezamos desde los 40 metros cuadrados hasta los 82 metros cuadrados aproximadamente. La ubicación es excelente porque tenemos muy cerca el Parque Fundadores, el ferry que te lleva a Cozumel, la Federal también muy cerquita, las playas a 5 minutos andando, así que os damos un recorrido en el desarrollo y espero que os guste. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Primero, es un hotel. Tiene un piso muy especial, el piso 40. El piso 40 es solamente para mujeres, para damas. No permiten ningún empleado ni también hombre que entre en este piso. Es un piso dedicado a nada más a las damas. Se llama el piso de las divorciadas. Hablando de estos 2 edificios de aquí. Hombre, pues pueden quedar aquí. Pero no es así, es que en general Dubái, Emiratos Árabes están dedicando cosas especiales para damas solamente. Pues el tipo de taxi con el techo rosado. También a un hotel, porque hay algunas amigas que quieren quedar con su ropa cómoda, como short, manga corta, pues no lo pueden hacer. Pues ya pueden llegar al hotel y pueden también quedar juntas
salgan también a la alberca con su bikini, pues mujeres con mujeres siempre no hay problema. En el metro igual también hay un vagón para damas y niños solamente. En las playas, hay algunas playas que dedican 2 días para damas. Que las chicas tapadas, cuando quieren ir a una playa, pues ya tienen que estar en el día mixta, hombres y damas, pues tienen que estar tapada todo el cuerpo. Hay un traje que se llama burkini, está tapando el cabello también con todo el cuerpo. Pero cuando quiere ir llevando un bikini o tanga, pueden ir, pero los 2 días también dedicadas a damas. Pues ningún hombre puede entrar en esa liga. Y siempre, mujeres con mujeres no hay problema, pero mujeres y hombres no, hay control y la mujer tiene que quedar tapada con cualquier hombre excepto 4 tipos: padre, hermano, esposo y hijo. Pero el tema de primo, amigo, no existe en el mundo árabe, tiene que estar tapada igual. Hay también otro edificio al lado, porque estos dos edificios se llaman las Torres Gemelas de Emiratos Árabes. Hay el hotel, hay otro edificio de oficinas. Tiene la primera oficina construida en el mundo de la técnica 3D, o una oficina de empresa, se llama la Oficina del Futuro. Un poco más adelante vamos a ver el jeque o la imagen del jeque de Dubái, porque su imagen montando su caballo, porque aquí el jeque es amante de los caballos, ha conocido a su última esposa en una carrera de caballos. Él tiene 3 nada más ahorita. Hay un lugar libre, por si acaso si alguien piensa. Sí, es el jeque de aquí, de Dubái. Pero él tiene 75 años. Siempre en las fotos nos van a ver también sea el jeque de Dubái o Abu Dhabi, que son jóvenes, porque aquí el sistema de herencia hasta la muerte, para dar una sensación que son capaces de gobernar. Vamos a llegar al Palacio Suyo. El Palacio Suyo lleva el nombre de Zabil. Zabil es el nombre del caballo de su padre. Acá les gusta mucho, lo aman mucho el tema de los caballos árabes, pero en general el caballo árabe es el origen de los caballos en el mundo, existió hace 5000 años. El caballo árabe es mediano, pues entre 150 centímetros hasta 160. El caballo árabe tiene una fama entre los árabes que tiene dignidad y también belleza, porque cuando se acerca a su piel van a ver que la piel está brillante. Dignidad porque la prueba antigua para distinguir entre un caballo árabe original y un caballo musculado es una prueba muy interesante. Pues viene una persona, no es el dueño, porque el caballo árabe está muy fiel a su dueño, quiere mucho a su dueño. Pues viene una persona, no es el dueño, una persona extranjera, y maltrata a todos los caballos. Cuando hay caballos mezclados quieren distinguir entre un caballo árabe original y un caballo mezclado, viene una persona y los maltrata todos y luego los dejan sin comer hasta que tengan hambre y sed. Luego la misma persona que los ha maltratado vuelva con comida y agua. El caballo que estaba aceptando que come y bebe de la mano que lo ha maltratado, lo estaban clasificando como un caballo mezclado. El caballo árabe siempre tiene su dignidad, que no come de la mano que lo maltrata. Pues ve también la prueba antigua para distinguir entre el caballo árabe y el caballo también mezclado. Ahora, cuando llegamos al palacio, vamos a llegar hasta el jardín. También es un palacio de 16.000 metros cuadrados. Se llama también el Palacio de los Babos Reales porque hay muchos babos reales viven en este palacio. Su ubicación está especial, claro, porque ya puede ver también del palacio, también los rascacielos, la Torre Califa, el Museo del Futuro. Pues es un palacio modesto, bañado totalmente de oro de dentro. Hay una competencia en mostrar el ojo entre el jeque de Dubái y el jeque de Abu Dhabi. Pues vamos a llegar, ya estamos aquí a la mano derecha, hay el palacio. Solo podemos llegar hasta el coche de policía en el medio. Aquí podemos sacar fotos, pero hasta el coche de policía podemos llegar sacando fotos. En el medio hay un letrero que dice el nombre del palacio que se llama Zabil. Aquí la entrada ya está poniendo también forma de caballos por el amor de los caballos.
sí. Es que se usa mucho aquí en Dubái. Bueno, pues tremendo, ¿no? Lo larga que es. Vamos a ir andando. Se ve espectacular. Mira, tenemos otra ahí. Se ve espectacular la pista desde el Palacio del Jeque. Oye, ¿cómo es que nos ganaste? Ahí nos tenemos que hacer una foto aquí ahora, que se vea detrás. Y el Museo del Futuro lo tenemos ahí al lado. Tampoco hemos ido tan lejos, ¿la que no? Es impresionante estos jardines, chaval. ¿De quién es este palacio, dijo? ¿Del Jeque? De un jeque. Pero del más importante. Ah, sí. Del jefe de aquí de Dubái. Yo creo que no podemos pisar el césped. No. Lo sentimos, señorita. Mira, para hablar. Mira. Podemos llegar hasta donde está el policía. Sí. Bueno, ¿te está gustando el día de hoy la visita? Bastante. Joder, mira qué alto es, ¿eh? El día de hoy está bastante bien. Si estuvieras ahí arriba del todo, imagínate. Ya. Desde aquí parece pequeño el edificio y todo, ¿no? Para ser el más alto del mundo. Sí, pero no, sí está muy grande. 867 creo que es. Creo que es Es la forma también, que es llamativa, que sí, parece como si fuera una flecha. Un cohete que va a despegar o algo así. Yo creo que también su estructura tiene algo que ver con el tema de la estabilidad del edificio, ¿no? Pues sí, también, claro. Yo creo que lo hicieron así primero bueno, supongo que por seguridad y segundo por estética. Y luego también, como son las paredes redondas, pues eso hace que el aire pueda pasar más fácil también. Sí. Palacio del Sabel. Pues ya veis, aquí el mantenimiento lo hacen adecuadamente, ¿no? Sí. Sería el colmo que tuviera mal mantenimiento, ¿eh? ¿Sí o no? Oye, cuando has ido al baño del futuro, tenían dos personas dentro limpiando continuamente, ¿no? Ah, no, yo no fui. Pues habían dos ahí, dale que te pego todo el rato. Pasabas por un sitio y te venían detrás limpiando. ¿En serio? ¿En serio? Era continuo, no es que descansaran, ¿no? Era continuo, me estuve fijando que lo hacían con todos. Pues eso en parte está bien. Bueno, vamos a aprovechar que todavía no viene el batallón para hacernos unas fotos. Ahí lo más cerca posible del palacio y ya se ven las fuentes de detrás. Y hasta aquí, hasta donde está la policía, es donde podemos pasar, llegar, mejor dicho. El coche patrulla está ahí. Bueno, pues ya lo veis, Adriana, con estos jardines y una casita así te conformas, ¿no? No, yo creo que un poquito más grande. ¿Un poquito más grande? Sí, un poquito. Bueno, a ver, habrá que trabajar un poquito también, un poquito más. Para conseguir un poquito más grande hay que trabajar un poquito más. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. La bandera de Emiratos Árabes, ya la veis. Y bueno, y esto es un constante ir y venir de gente que nos dejan los autocares, se hacen la fotito y se vuelven otra vez a autocar. Todo esto son visitas prácticamente que no hay que pagar nada, pero el tema de tener un guía y un autocar a tu disposición y que te... Ah, sí, en el tema del Burj Khalifa, que lo tenemos ahí, nos vamos a ir a esa parte para hacer una foto de... Luego lo hacemos desde la plaza. Ahí han tenido que reservar ellos cita, creo, para poder entrar. Por lo menos no sé si hasta dónde vamos a llegar. Luego lo vamos a averiguar. Pero bueno. Este es el ambiente que se vive cuando venimos aquí en compañía. El chaval se quedó ayudando a hacer fotos por ahí también. Bueno, Adriana está contenta porque nunca había estado al lado de una casita pequeña de estas de verano, de una persona que es importante.
¿Se dice así? ¿O de un jeque? No, esto es el palacio de él. Es una broma lo que estábamos hablando. Pero qué buen verde tiene. Qué bien trabajado está. Y eso sí, entrada y salida de vehículos como esto para entrar y eso para salir. Qué buena carretera para llegar al palacio. Ahora vamos a hacer alguna foto que se vea a lo lejos el Burj Khalifa. Desde aquella posición creo que se ve mejor, porque los árboles tienden a ser más pequeños y se ve mejor el edificio. Espero que en un ratito vayamos para esa torre, luego lo veremos. Hoy es día de fotos y como veis también de vídeo. Es el día a día, pero de momentos especiales en este viaje. Cuando estamos en playa vamos a ver cómo está Mamitas, cómo está 38, la Quinta Avenida. Si nos vamos a hacer un desarrollo, qué buen desarrollo, ¿no? Aquí está el bus turístico. Viene a ser muy parecido a lo que estamos haciendo, creo yo, pero menos personalizado. La línea roja es esta. Y aquí creo que ni bajan del autobús, sí. Yo creo que sí que bajan. Bueno, pues nos vamos al autobús. El nombre del palacio lleva el nombre del caballo de su padre, pero es del jeque de Dubái, ese palacio. Y ya estamos aquí descansando con el aire acondicionado porque ya empezó a hacer calor otra vez. 12 y 28 de la... bueno, ya de la tarde. Fue inaugurado en 2018. Vamos a ver el marco dorado. Su representación, había un dicho del jeque, del padre del jeque de aquí, cuando lo han preguntado sobre el futuro de su país. Les dijo que los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, los hombres fuertes hacen tiempos fáciles, los tiempos fáciles hacen hombres débiles, los hombres débiles hacen tiempos también difíciles. Pero al principio fue la respuesta, mi abuelo andaba en camellos, mi padre andaba en camellos, yo ando en Mercedes, también mi hijo anda en Range Rover, mi nieto va a andar en Ferrari, mi bisnieto va a volver a andar en camellos. Cuando también lo preguntaron, les dijo por qué los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, los hombres fuertes hacen tiempos fáciles, los tiempos fáciles hacen hombres también débiles, los hombres débiles hacen tiempos difíciles. Fue la idea principal. Pues Dubái, cuando quisieron construir en 2008, porque el lujo de Dubái fue en 2008, antes de la crisis mundial, cuando quisieron poner una atracción especial, también eligieron un diseño de un mexicano, se llama Fernando Dones, con F, Fernando Dones. También había un diseño que expresa un mirador, también de un lado mira la parte antigua donde no hay ningún rascacielos, donde vive la gente más pobre en el país, y también del otro lado está mirando a la parte moderna donde hay la Torre Khalifa, la parte más avanzada en Dubái, o el auge de la modernidad en general. También él ganó una competencia, también llevaba un premio de $100,000 de Dubái. Pero el gobierno de Dubái no lo ha mencionado por el derecho intelectual. Dijeron que tenemos una modificación en el diseño. Claro, también creo que el problema principal es este problema financiero, que si hubieran poniendo su nombre, tuvieron que pagar también un derecho intelectual para él, pero no lo han mencionado. Y tiene hasta hoy en día un problema entre Fernando Dones y entre también el gobierno de Dubái. En general, el diseño está muy bonito, aunque ha perdido mucha importancia después de la inauguración del Museo del Futuro, pero el museo está muy bonito. Son de una altura de 150 metros, de 2 torres. En el medio hay un puente de 50 metros. Este puente tiene vidrio de cristal, pues cuando alguien pisa el vidrio se abre para ver lo que hay abajo. También de un lado mira la parte antigua, del otro lado mira la parte moderna. También cuando alguien empieza a subir, están ofreciendo su vida antigua, como estaban hace 50 años, que hace 50 años eran entre los más pobres en todo el mundo. Luego también cuando subimos, ver también el mirador, ver los rascacielos bajando, están ofreciendo el show del futuro, cómo va a ser Dubái en 2050.
Pues en general es un diseño muy bonito, es un mirador al final, también de un lado mira la parte antigua, del otro lado mira la parte moderna y ha perdido su importancia porque todo el mundo prefiere subir a la Torre Califa, que la Torre Califa donde van a subir hasta el 124, pero la altura del marco es nada más hasta 47. Hasta 47 pisos, aunque los dos son diferentes. El marco, claro, es mucho más barato que la Torre Califa, que la entrada del marco como $15, pero la entrada mínima en la Torre Califa es $60, pues son dos cosas, dos diseños diferentes. Aquí al fondo hay un hotel en forma piramidal y también hay otro edificio en forma de obelisco, por eso se llama obelisco. Aquí hay un hospital, se llama Hospital de Niños, se llama Jalila. $305 es también alguien local, seguramente. Alguien tiene también tanta plata. Mall, porque han construido un museo que se llama Aya Universe. Este museo tiene mucha fama usando la inteligencia artificial, como está andando entre las galaxias con luces. Este museo tiene muchísima fama y algunos prefieren entrar a este museo más que el Museo del Futuro. Aquel es el arco, ese que está así girado. Sí, el arco está aquí, el arco dorado, pero no tiene nada más, es el color, pues no está bañado de oro. En Abu Dhabi, donde están bañando las cosas de oro, pero aquí no. Solamente los caballos en el jardín. Bueno, bonita vista esta. El arco dorado a la derecha y todos esos edificios con el Burj Khalifa de frente. Y ahí se puede ver la altura que tiene en relación a los demás, cómo sobresale. Parece que se le ha caído algo aquí en la carretera a este camión. Y va a tener un problema, Va a tener un problema de alguna multa seguramente. Importante. Sí. Aquí si el coche se para en la calle por cualquier razón, pues hay una multa. Si también para también ver un accidente o algo caído como hizo esta persona, también la policía está poniendo una multa. Pero si hubiera policía, no hubiera multa. Aquí multa por cualquier conducta o mal conducta. Estamos al lado del lo voy a grabar ahora por el lateral. Ya vamos acercando. Aquí es el arco a la izquierda. Pues a la derecha, donde no hay ningún rascacielos, pues se ve también que no hay nada. Aquí la parte más pobre, a la izquierda, al otro lado, hay los rascacielos. No hay nada, no hay oficinas ni nada, nada más es un mirador. Siempre se sube de la mano derecha con un elevador rápido para arriba y luego también caminar, luego bajar del otro lado. No me pasa la foto. La subida en la Torre Califa. No, aquí solamente la foto. Mira una foto de ahí. Fíjate cómo se ve ahora. Impresionante, ¿eh? Ay, qué pena llegar tanto.
programas de la gente de la India para poner un mirador, lo están poniendo como incluido, pero miran cómo es para la entrada toda esta fila para entrar, pues se pierde como 2 horas nada más para hacer eso. Hay un montón de autocares, sí, verdad, tiene toda la razón, hay un montón de gente para subir. Pues si aquí hay 2 horas, en el Burj Khalifa, ¿cuánto? No, en Burj Khalifa vamos a subir desde el mall del aire acondicionado. Normalmente no tardamos en entrar. ¿No? No. Qué bueno. Aquí nos vamos a subir arriba, nada más vernos por foto, ¿no? Sí, fotos desde Aquí abajo. también, aquí la foto, pero la subida en Dubai Mall. Yo les digo por qué no la agregan, porque siempre se pierde tanto tiempo en hacer la fila y subir. Hay mucha gente que se aburre y dicen que no vamos a subir. Va a ser peor después de como una semana, que vienen muchos de la India, China y se van aquí. Ahora vamos a bajar un poco más adelante y ya podemos sacar fotos. De oro, pero lo parece, ¿eh? Lo parece. Vamos a irnos para acá. Tú dices, indica. Ahí, mira. ¿Dónde están las escaleras? ¿Los ves? Sí, Ahí sería un buen lugar para tomar la foto. pero ahora no podemos tomar una aquí, que no viene el batallón. Bueno, aquí tenemos al guía haciendo fotos también. Qué bueno. Qué amable se porta también. Vamos buscando el hueco. Fijaros que es un marco totalmente. Arco, marco, llámale como quiera. Bueno, pues esta es otra zona icónica de la ciudad. Se explicó que era un mexicano el que les construyó esto. Y el gobierno de aquí, de Emiratos, no quiso reconocerlo, de Dubái, mejor dicho. El motivo, no sé qué pasó en la época de la crisis. Mira cómo esconde su cochecito. Bueno, chaval, ¿dónde quieres hacer? Bonito, descapotable, ¿no? Sí. Sí. Vamos ahí al puente. Ahí te cuento. Bueno, pues el que quiere algo lo lucha y tenemos que ir hasta aquí, andando un trocito y darnos prisa de volver. Justo debajo del puente tenemos esto para hacer ejercicio. Parecido a como lo tenemos en México, que sí, parecido. Vamos a subir por aquí. Y no solamente haremos fotos al marco o al arco, como le queremos llamar, también al obelisco, aquí le quiero hacer una foto. Va a ser más fácil bajar que subir. La torre Burj Khalifa la tenemos ahí. Bueno, pues aquí creo que nos vamos a quedar. Es verdad. Es el gatito de la ciudad. Y nos vamos corriendo al autobús para no hacer perder el tiempo a los demás. Bueno, ¿qué te parece el marco? Muy bonito, la verdad, digo. En sí, su función yo creo que simplemente es para atraer turistas, ¿no? No, y para que tengas un mirador aquí dentro de la ciudad, cuando el Burj Khalifa no funcionaba, este era el mejor mirador que tenía la ciudad. Ah, eso sí es cierto. Acuérdate que no hay oficinas ni nada, solamente elevadores que te suben arriba y en la parte del medio ahí se ponen a hacer fotos, a observar la ciudad. Y bueno, y me sorprendió aquel del obelisco, aquel edificio también, no me había fijado en él. Pero porque vaya que es inmenso, ¿eh? Sí, grandísimo. Y como veis hay mucho espacio abierto, no está todo condensado de edificios,
también hay bastante verde, cuidan que haya verde. Y bueno, pues eso te da una sensación de cuidado. Mira, ahí está bailando. Me imagino que para un vídeo de TikTok o algo así. Y como dice el guía, lo que más viene son chinos e hindúes. Parece que ese Dubái se ha puesto de moda entre ellos, ¿no? Sí. Y bueno, pues Los vamos. mexicanos más o menos, los españoles pues un poquito más. No, vamos aprendiendo de todo esto en el viaje, con las explicaciones de cada guía, a lo que nosotros vamos conociendo. Bueno, voy a parar, llegamos al bus. Próximo destino, pues creo que va a ser Burj Khalifa, pero no estoy seguro todavía. Estoy fijando los autobuses de la escuela, hay 3 autobuses parados. Pero ya nos subimos. ¿Te imaginas despertar todos los días con la brisa del mar y el sonido de las olas en la playa? Tenemos una gran noticia para ti. Presentamos nuestras casas y departamentos cerca del mar. Nuestras casas y departamentos son ideales para aquellos que buscan un estilo de vida relajado y sofisticado. Es una oportunidad única para disfrutar del estilo de vida de la playa en un hogar de ensueño. Nuestras casas y departamentos están equipados con características que te harán sentir como si estuvieras en un resort exclusivo. Las amplias terrazas con vistas panorámicas son el lugar perfecto para disfrutar del clima cálido y relajarte, después de un día de trabajo. Además, nuestras propiedades están ubicadas en una zona tranquila y segura, donde puedes disfrutar de la privacidad y la exclusividad, con una amplia variedad de servicios cercanos, como restaurantes de mariscos frescos, bares, tiendas y mucho más. Disfruta de la vida en la playa en una comunidad exclusiva y segura. ¿Estás listo para vivir el estilo de vida de la playa en una casa y departamento exclusivo y cercano al mar? Contáctanos hoy mismo con el número que aparece en pantalla para obtener más información sobre nuestras propiedades. No te pierdas esta oportunidad única.